nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, del 35 al 43. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: ese es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el rey, el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba, indignado: ¿ni siquiera le temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de Samuel, capítulo 5, del 1 al 3. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eres el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del 12 al 20. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él, por medio, para Él, que existe antes de todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea el primero en todo, porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo, de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio nos menciona una frase muy importante que hemos escuchado, que le dice al ladrón, a ese ladrón que estaba crucificado junto a nuestro Señor Jesucristo: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Esa es la palabra que le dice el ladrón a nuestro Señor Jesucristo. Eran ladrones, eran bandidos, nos dicen las Escrituras. Dice muy claramente que Jesús estaba ya crucificado, y las autoridades le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. La burla que le hacían a nuestro Señor Jesucristo, ya estando Él en el suplicio, ya estando Él crucificado, continuaban. Estas cosas las seguimos viviendo en la actualidad, porque nosotros, al no creer, al no conocer a Dios, al no amarlo y al no servirlo, seguimos con esa misma actitud equívoca en la que nosotros estamos cometiendo un gran pecado: alejarnos del Señor. Acuérdate que pecado quiere decir ausencia del Señor. Y si tú no estás con el Señor, estás en pecado. Esta gente no entendía quién era nuestro Señor Jesucristo, las autoridades de aquel entonces. Hablando de autoridades, estamos hablando de toda la gente de aquel entonces, que eran tanto el Sanedrín como la sociedad, o como los gobernantes, como los invasores que tenían
al pueblo hebreo como conquistados. En la actualidad hacemos lo mismo. Seamos quien seamos, estemos donde estemos, tengamos o no tengamos dinero, tengamos o no tengamos una profesión, seamos importantes o no. Si nosotros estamos en ausencia de nuestro Señor, si no entendemos, si no conocemos las cosas del Señor, estamos en pecado. Y entonces estaríamos haciendo muecas. Estaríamos nosotros teniendo un comportamiento equívoco. Así le dijeron a él: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Aquí nosotros repelamos siempre en este mundo las situaciones conflictivas que se van presentando en nuestra vida. Y muchas veces nosotros estamos diciendo que Dios nos está castigando, que el Señor se ha olvidado de nosotros. Estamos cometiendo un grave error al estar proclamando y reclamando de esa forma actitudes que nosotros mismos hemos llevado a cabo y por lo cual estamos en esas condiciones o en esas dificultades. El Señor no tiene nada que ver cuando nosotros nos procuramos estar mal. Después nos sigue diciendo aquí que le siguen diciendo si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Que si Él es el Hijo de Dios, el elegido, pues que se salve. Así nosotros en la actualidad condicionamos al Señor y le decimos: Señor, si verdaderamente me amas, si verdaderamente existes, si verdaderamente estás aquí, quiero sacarme la lotería, quiero ser millonario, quiero tener casa, vestido y sustento en grandes proporciones. Y entonces voy a misa. Entonces iré a la iglesia a dar gracias. Si bien nos va al decir eso. Porque muchas veces nos va bien cuando pedimos al Señor y se nos olvida lo que le hemos prometido. También dice aquí: los soldados se burlaban de Jesús. Estamos hablando que los soldados eran romanos. Y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ya que había en la cruz un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Ese letrero estaba en 3 idiomas: griego, latín y hebreo. Qué curioso el número 3, que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo, significa poder. Y los 3 idiomas: griego, latín y hebreo. Recuerda que nuestro idioma, el español, viene del latín. De ahí venimos. El hebreo y el griego. El griego en aquel entonces había sido Grecia, los primeros que habían tenido un reinado muy importante antes de que los romanos tomaran posesión, antes de que los romanos lograran invadir todos los reinos. Y recordemos que también los hebreos, en la época de los reyes, en la época de los jueces, fueron muy importantes sus reinados. Estamos viendo aquí 3 reinados: el griego, el latín y el hebreo. En esos 3 reinados y esas 3 lenguas están marcadas ahí en ese letrero que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado. Y ese letrero que decía: ese es el rey de los judíos. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? ¿Imploramos al Señor, que es nuestro rey? ¿Sentimos que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo es nuestro rey? Muchos, religiosamente hablando, cargamos una cruz en el cuello, ponemos una cruz en la casa, siendo que la cruz fue un instrumento de tortura, es un instrumento de
asesinato. Es como en la actualidad, ¿qué instrumentos usan de pena de muerte? En algunos lugares. En algunos lugares les cortan la cabeza en la actualidad todavía. Estamos en el año 2016. En otros lugares existe la inyección letal, que te ponen una inyección con alguna sustancia mortífera en tu cuerpo. Eso lo manejan mucho en Estados Unidos, en Norteamérica, cuando tienen pena de muerte. Anteriormente se usaba la silla eléctrica, quedabas electrocutado. En otro tiempo se fusilaba a la gente. Y vemos cómo entonces hay diferentes formas de liquidar a los prisioneros, de darles muerte a los prisioneros. Si nuestro Señor Jesucristo hubiese sido condenado a muerte en estos días, a lo mejor le hubieran cortado la cabeza. ¿Qué? ¿Estaríamos cargando en nuestro cuello un cuchillo con el cual fue martirizado nuestro Señor Jesucristo? Y si había sido en Estados Unidos una silla eléctrica, ¿estaríamos cargando nosotros en el cuello una silla eléctrica? O si fue inyectado, ¿estaríamos cargando una jeringa en el cuello? En aquel entonces la cruz era el instrumento para darle muerte al prisionero. O estaríamos cargando un fusil, un rifle en el cuello, nosotros, claro, una forma pequeña, simbólica. Es lo que hacemos nosotros los cristianos al estar cargando una cruz. Dije una cruz, porque cuando cargamos una cruz con nuestro Señor Jesucristo, la figura de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es un crucifijo. Pero si nada más cargamos la cruz sin el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sin la figura del cuerpo, pues nada más es una cruz simple y llanamente, no es crucifijo. Pues así estaríamos nosotros cargando en un futuro no muy remoto el instrumento de tortura de nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad eso hacemos. Los primeros cristianos, para identificarse como cristianos, tenían las conductas y hacían las conductas que habían aprendido de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que era primero compartir todo, amarse los unos a los otros, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así se identificaban que eran cristianos. Tenían algunos otros simbolismos como marcar un pescado, poner un pescado, un símbolo de pez en la casa, en las puertas, en el suelo. Y así se identificaban que eran cristianos. ¿Por qué? Porque un pez, recuerden que Pedro pescaba y le dijo a Jesucristo: yo te haré pescador de hombres. Era muy importante la figura de un pez, el simbolismo de un pez, la vida de un pez. Esa era otra de las formas como se identificaban los primeros cristianos de nuestra época, de nuestra era, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerden que querían matar a todos los cristianos habidos y por haber. Otro de los símbolos para reconocer a los cristianos es la forma de partir el pan en las reuniones, en las cenas. Partir el pan a la mitad y dárselo, una parte del lado derecho y otra parte del lado izquierdo, y bendecirle los alimentos. Entonces, eran varios símbolos que la iglesia cristiana, que los primeros cristianos empezaron a tomar para identificarse como seguidores de Cristo, como hijos de Dios. Y en ocasiones figuraban el símbolo de la cruz. Pero el símbolo de la cruz en la actualidad es el que tiene más auge, más fuerza, más representación
representativo es el símbolo de la cruz, que el del pez, que el del pan, etcétera, etcétera. ¿Por qué decimos nosotros entonces que nuestro Señor Jesucristo es el Rey? Porque Él es el que nos vino a regalar el reino de Dios, el reino de nuestro Padre Dios. ¿Y qué es el reino? No es un reino como nosotros tenemos aquí, como conocemos aquí en el mundo, en lo material, en lo mundano, que sabemos que un reino tiene dinero, tiene lujo, tiene sirvientes, tiene poder, tiene fuerza, tiene representación. Pues así es similar, pero no es un reino mundano, es el reino celestial. Es el que reina en todo el mundo. Y decir mundo no solamente es decir el globo terráqueo, es decir todo el universo, todos los universos, todo el espacio exterior, todos los confines que no conocemos. Dios es el Rey, el Todopoderoso, el Rey de Reyes. Nos menciona también que aquí uno de los malhechores crucificado insultaba a Jesús diciéndole, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado, ni siquiera tú le temes a Dios en este mismo suplicio. A veces la gente se está muriendo, ni cuando se está muriendo se arrepiente de sus pecados, ni cuando se está muriendo recapacita y se da cuenta que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso. Y en la actualidad nos pasa esto. Ni siquiera a Dios le estás temiendo. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús, ese malhechor, que sí se había arrepentido, le dice a nuestro Señor Jesucristo, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le responde, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día, esa misma tarde, ese mismo tiempo, al morir nuestro Señor Jesucristo, también ese malhechor que muere está con el Señor porque se ha arrepentido. Una invitación se nos hace a cada uno de nosotros de que tengamos un arrepentimiento total de nuestra vida y principalmente que lleves una vida acorde a lo que Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros. Y muchas veces en el último momento tenemos la gran oportunidad, si nos da Dios tiempo, de podernos arrepentir y no seamos como ese malhechor. Y dije malhechor porque hay un buen malhechor que se arrepiente, ¿verdad? El malhechor que ni aun estando en ese lugar comprende, entiende, conoce, se arrepiente o se convierte. En la primera lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 5 del 1 al 3, nos dice que en aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón. Todas las tribus de Israel. ¿Cuántas son las tribus de Israel? 12. Sí, son los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Jacob, nieto de quién? De Abraham, ¿verdad? Hijo de Isaac. Jacob, que luchó en la noche con un ángel, dicen que luchó contra Dios, para darle una representación de que tenía fuerzas para ser el padre de 12 naciones o de 12 tribus. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá. Sí, Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. David era descendiente de uno de los 12 tribus de Jacob. Y Jesucristo es descendiente de David, por lo tanto es descendiente de Judá. O sea, que nuestro Señor Jesucristo venía una de las 12 tribus, era descendiente de una de las 12 tribus de Israel, de Jacob. Era de Judá. Y van las 12 tribus a ver a David, el rey David. Y les dicen, somos de tu misma sangre y ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, el rey Saúl reinaba sobre los pueblos, también Saúl era judío o hebreo, descendiente de una de las 12 tribus. Tú eras el que conducía a Israel, le dicen a David. Pues ya el Señor te ha dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía.
Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David. Todos los ancianos fueron a ver al rey David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Vemos como los ancianos, la gente con experiencia, la gente con autoridad, le dan su bien parecer a David para que sea su guía y su pastor. Dios lo elige, el pueblo está de acuerdo, hay una común unión, una comunicación plena y las cosas salen correctamente. Por lo tanto, nosotros debemos de tener una comunicación con Dios. Debemos de estar unidos a Dios para poder elegir lo correcto, para tomar fuerza y vida en nuestro camino y poder hacer así las cosas que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Y lo vemos aquí de cómo ungieron a David las 12 tribus de Israel, estando haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, esa es una invitación para que nos demos cuenta de que si estamos unidos con Dios, las cosas salen correctamente. No hay equivocaciones. En la vida vamos a tener dificultades, pero estando con Dios las vamos a solventar. En la vida se nos pueden presentar problemas, pero estando con Dios las vamos a solventar. En la vida posiblemente te falte algo: casa, vestido, sustento, o las 3 cosas. Hay necesidad de que tú tengas eso para que puedas conducirte en las cosas del Señor. Habrá gente que tiene inmensidad de lo mundano y lo material, o inmensidad de las cosas espirituales. Pero todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes formas de trabajar. Todos tenemos diferentes dones, pero son dones del Espíritu Santo, de nuestro Dios. Entonces estemos unidos al Señor para poder tomar buenas decisiones, para poder acertar, conozcamos, amemos y sirvamos a Dios de una manera correcta, y no nos pongamos a renegar que porque hay guerras, las guerras deben de existir. Porque hay enfermedades, las enfermedades deben de existir. Porque hay muerte, la muerte debe de existir. ¿Sí? ¿Por qué deben de estar los 4 jinetes del Apocalipsis? Porque deben de existir. El hambre, la muerte, la guerra, la peste. Y mucha gente reniega y dice, bueno, ¿y por qué existe esto? Así Dios dijo que iba a existir. Y si nos quiere, ¿por qué nos dejó eso que existiera? Dirán algunos otros. Todo es precisamente para que tú conozcas, ames y sirvas a Dios. Porque hay pobres, dijo Jesucristo, a los pobres siempre los tendrás en este mundo. Entonces por ahí mentira que haya gente que diga vamos a acabar con la pobreza en el país, la pobreza en la ciudad, la pobreza en este mundo. Los pobres siempre los va a haber, dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hay pobres, si no hay necesitados, ¿quién va a poder hacer caridad? Y la caridad es muy importante de que exista, porque es la representación del amor de Dios ante el hombre. En la segunda lectura tenemos de Pablo a los Colosenses capítulo 1 del 12 al 20. Y nos dice Pablo, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo. Hay que darle gracias a Dios porque nos hace partícipes de la herencia de su pueblo santo. Nosotros que somos no judíos, también somos herederos y coherederos de la gloria. Ahora no solamente las 12 tribus de Israel, de lo que viene la descendencia de los 12 hijos de Jacob, sino también nosotros que no somos judíos. Démosle gracias a Dios porque se nos ha derramado esa gran gracia, esa gran oportunidad. En el reino de la luz, que es el reino de Dios,
que es la herencia de Dios a nosotros, debemos de darle gracias por tener esa oportunidad de recibir esa luz, principalmente la luz del Espíritu Santo. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. El reino de las tinieblas es la ignorancia, es el pecado, es el estar lejos de nuestro Señor. Ese es el reino de las tinieblas. El estar en lo mundano y lo terrenal. Tú estudias, trabajas y vives toda una vida en las cosas del mundo y en las cosas de Dios. ¿Cuánto? Tienes tu oportunidad siempre. Si la estás llevando a cabo desde joven, pues qué bueno. Si estás llevándola a cabo cuando eres una persona adulta, qué bueno. Y si aún has llegado a tu ancianidad y has recapacitado y te has reconciliado y puedes tener a Dios cerca de ti al conocerlo, estando vivo, hay oportunidad. Cuando nos moramos, se acabó nuestro tiempo de conocer, amar y servir a Dios. Bien claro, nos dice que nos ha liberado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, por cuya sangre recibimos la redención, o sea, el perdón del pecado. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque al morir nuestro Señor Jesucristo, su sangre, la gran sangre, la única sangre salvadora para todos nosotros, la que derramó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué la sangre? Acuérdate que la sangre es la que lleva la vida. Pregúntale a cualquier médico, a cualquier científico. Es muy importante la sangre de nuestro cuerpo. Por ahí alguna secta religiosa, los testigos de Jehová, no aceptan las transfusiones de sangre, porque saben que la sangre es muy importante, es bendita la sangre. Y son muy radicales, exagerados. Y no hacen transfusiones de sangre aún necesitando la sangre, porque le dan mucho respeto a la sangre. Según ellos, ese gran respeto, prefieren perder la vida y no tener una transfusión de sangre que decir, me pusieron sangre y la sangre que recibí, no sé de quién, puede ser sangre pecadora. Nuestro Señor Jesucristo derrama su sangre y con ella recibimos el perdón. Dice aquí que Cristo es la imagen de Dios invisible. Sí, porque a Dios no, nadie lo ha visto, a nuestro Padre Dios nadie. Dirán ustedes, bueno, Moisés habló habló, no lo vio. Y yo les voy a decir que habló con el Espíritu del Señor. Esa zarza hirviendo, pero no vio a Dios. Habló con él. Nadie ha visto a Dios. Por eso dice, Cristo es la imagen de Dios invisible. Es el primogénito de toda la creación. Es el primero de toda la creación. Nuestro Señor Jesucristo es el primero, porque es el primero que ha resucitado entre los muertos. Y dirán ustedes, bueno, pero también resucitó Lázaro, la hija de Jairo, Naín. Pero esos personajes resucitaron y volvieron a morir. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y así como lo vieron subir, le dicen los ángeles a los discípulos, así lo verán regresar a lo que llamamos los parousia. Nuestro Señor Jesucristo ya no volvió a morir, resucitó en cuerpo y alma, sí, en cuerpo y en alma. Porque nos dice en un pasaje bíblico que les preparó el pescado a los discípulos después de resucitado, y andaba Pedro ya pescando, y vieron y se acercaron al Señor y dijeron, es el Maestro, vayamos pues, y compartió con ellos ese pan y ese pescado. Porque el alma no come. Un alma, un espíritu no tiene 5 sentidos, y un cuerpo sí. Compartió con ellos la cena. Posiblemente compartió y él no comió, dirían algunos teólogos más censurados, o más drásticos, más radicales, usando la palabra de compartir. Lo compartió, pero él no comió. Pero lo que sí nos dice la Sagrada Escritura es que nuestro Señor Jesucristo resucitó en cuerpo y alma. Nos sigue diciendo aquí que Él tiene su fundamento en todas las cosas creadas, el cielo y la tierra, las visibles y las invisibles. Así lo decimos en el credo. ¿Se acuerdan del acto de fe? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero en Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y aquí lo estamos viendo. Tiene fundamento en todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, de todas las visibles y las invisibles, sin excluir los tronos, dominaciones, los principados, potestades. Aquí nos menciona los tronos, algunos de los tronos de los ángeles. Algunos, son 9 tronos, ¿saben ustedes? Que hay la diferencia de diferentes tipos de ángeles. Unos se llaman tronos, otros son dominaciones, otros principados y otros potestades. Aquí nos menciona 5. Tronos, dominaciones, principados, potestades. Faltan los arcángeles, faltan las virtudes y los ángeles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas y todas las tienen su consistencia en Él. Se le ha dado a nuestro Señor Jesucristo poder total de todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dicen, ¿cómo que le dio el poder? Entonces antes no lo tenía. Como hijo de Dios, sí. Como Dios hijo, sí. Pero nosotros lo desconocíamos y esto, por eso, se nos está presentando. Para que tú entiendas que nuestro Señor Jesucristo es la imagen de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios. Es la única imagen que tenemos y desafortunadamente nosotros le damos una imagen. Porque en aquel entonces no había películas, no había fotografías, nadie lo dibujó. Tenemos una imagen sacada de una sábana santa que supuestamente es la sábana que volvió a nuestro Señor Jesucristo cuando fue sepultado y que permanece por ahí en Turín, en Italia, resguardada y que ha sido muy investigada por la ciencia actual para darnos a conocer si es verídica o no. Así como el ayate, así como la imagen de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, lo mismo, la sábana santa la tenemos, pero está allá en Turín, en Italia. Tenemos entonces algunas formas de poder identificar a nuestro Señor como Rey del universo. Y aquí tenemos una, la Sagrada Escritura. Y recordemos el acto de fe que acabo de mencionarlo ahorita, en donde se nos está explícitamente aclarando todas nuestras dudas. Y que ese acto de fe es una recopilación de estas escrituras y aquí lo estamos viendo. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Muy claramente lo dice y lo había dicho ya en otros evangelios, que nosotros somos parte de ese cuerpo. Que en algunas ocasiones se nos ha indicado qué tipo de parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo te gustaría ser. Él es el principio y primogénito entre los muertos. Como les digo, es el único que ha resucitado y no ha vuelto a morir. Para que sea el primero en todo, porque Dios quiso que Cristo habitara toda plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra. Reconciliar todas las cosas del cielo y de la tierra y darnos la paz por medio de su sangre derramando en la cruz. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo tiene todo poder desde antes, después y siempre. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Por eso este próximo domingo la liturgia cierra del ciclo, en este caso el ciclo C de Lucas, cierra diciendo que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. No lo inventamos nosotros, no es un invento de la Iglesia Católica, simple y llanamente le estamos dando un lugar específico a la celebración de que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de todo el universo, la segunda persona de la Santísima Trinidad.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta no es una fiesta común y corriente como tantas fiestas que hemos celebrado durante todo este año litúrgico y que decimos la fiesta de Corpus Christi, la fiesta de Navidad que pronto ya se avecina, la fiesta de la venida del Espíritu Santo, la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esta es muy diferente, porque estamos proclamando que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Las fiestas que la Iglesia Católica pues en realidad sí inventa son las fiestas a todos los santos. La fiesta de cuando muere San Juan Bosco, la fiesta Santa Teresa de Jesús, la fiesta de San Judas Tadeo, primo de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta de Pedro y Pablo, y así todas las fiestas, o las fiestas que se le ofrecen y que se conmemoran a las apariciones de nuestra Santísima Madre en el mundo entero. Que la fiesta de la Virgen del Carmen, que la fiesta de Sagrado Corazón, que la fiesta de Meggiore, de la Virgen de Meggiore, que la fiesta del 12 de diciembre de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, y todas esas fiestas que la Iglesia pues también ha puesto. Pero esas no vienen de las Sagradas Escrituras. Las que sí vienen son las del todo el año litúrgico. Este próximo domingo se cierra el ciclo C de Lucas. Espero que entendamos que somos trabajadores del Señor y que